En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo soy el buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario, el que no es propio pastor, como no son suyas las ovejas, viendo venir al lobo, desampara las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dispersa el rebaño. El mercenario huye porque es asalariado y no tiene interés en las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, las ovejas mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, así conozco yo al Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales debo yo recoger, y oirán mi voz, y se hará un solo rebaño y un solo pastor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este segundo domingo de Pascua, la Iglesia en su rito tradicional nos pone para que nosotros meditemos Evangelio de Buen Pastor. Un capítulo muy conocido por nosotros, el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en la cual nuestro Señor recapitula una imagen del Antiguo Testamento, porque ya en las primeras páginas de la primera ley, el Antiguo Testamento, Dios se nos presentaba como el pastor. Por ejemplo, todos tenemos presente aquel Salmo 22, en donde Dios dice que Él es el buen pastor y que si Él nos guía nada nos puede faltar. Así que esta imagen, que es aplicada a Dios primariamente, nuestro Señor se la aplica a sí mismo. Y esta imagen del pastor aparece contrapuesta a una imagen que es la del mercenario. Así que nuestro Señor es el buen pastor, justamente para distinguir el oficio del bueno del malo, se dice justamente que es el buen pastor, porque hay pastores que son malos, una cuestión obvia, pero justamente es lo que se va a aclarar en esta parábola. El buen pastor, dice, es el que da la vida por las ovejas, porque es aquel que es capaz de dar la vida temporal por el bien espiritual de las ovejas, es decir, el alimento de la palabra de Dios y el alimento de la palabra escrita, digamos, y la palabra hecha Eucaristía, en la Santa Misa. El buen pastor puede dar la vida por su rebaño. Eso es lo que ha hecho el mismo Señor. Por el contrario, los otros, es decir, los mercenarios, son aquellos que, como la palabra lo dice, trabajan por una merced, es decir, por un premio. No buscan ante todo el bien del rebaño, dando la vida temporal, incluso si fuera preciso, sino que buscan justamente un premio temporal, ¿no? Es decir, no sé, podemos decir, acceden al sacerdocio por el dinero, por el poder o por, no sé, porque todos les van a dar loas, ¿no? O los van a reverenciar o lo que fuere. Por lo tanto, nuestro Señor es el ejemplo de aquel que da la vida por las ovejas. Por otro lado, el mercenario tiene su contracara, digamos, o su imagen final en el profeta que tendrá el anticristo al final de los tiempos, que es el falso profeta, que dice el libro del Apocalipsis que su apariencia era del cordero, pero su voz era la del dragón. Por lo tanto, nosotros, los que indignamente tenemos el ministerio sacerdotal, porque el Señor nos ha querido conceder el sacramento del orden, y todos los que están llamados aquí, por ejemplo los seminaristas aquí presentes, nosotros tenemos que pensar siempre a quién estamos imitando. Nosotros tenemos que pensar que ante todo tenemos que, como Cristo es el pastor, pero se ha hecho la víctima. Cristo es el sacerdote, pero se ha hecho la hostia. Ha muerto, ha entregado su vida libremente,
ha dado su vida en rescate por una multitud. Y así como hizo nuestro Señor al dar su vida por todos nosotros, eso es lo que debemos hacer todos los que indignamente tenemos el ministerio, el orden sagrado. Dar la vida ejemplo de Cristo. Pero esto quizás no es del todo claro, al menos en nuestras intenciones, o uno piensa enseguida, no, yo no busco ninguna merced de la tierra, yo busco la gloria de Dios, busco la salvación de las almas. Pero el Señor, como conoce los corazones de los hombres mejor que nosotros mismos, entonces nos pone un ejemplo muy claro para que nosotros nos demos cuenta si en verdad buscamos a Dios o buscamos servirnos de las cosas de Dios. Y por eso dice, pone el ejemplo del lobo. El buen pastor enfrenta al lobo. En cambio, el mal pastor, como tiene miedo, abandona las ovejas y huye. Santo Tomás dice que el lobo tiene 3 significaciones en esta parábola. Primero, el lobo significa a los demonios, es decir, que el buen pastor tiene que enfrentar a los diablos. En segundo lugar, significa a los herejes, aquellos que dividen la iglesia, porque de hecho al final dice el texto sagrado que Él quiere que haya un solo rebaño y un solo pastor, es decir, una sola fe y una sola caridad, y que entonces así oirán su voz, es decir, seguirán los divinos mandamientos. Es decir, que los herejes tienen la voluntad contraria a la de nuestro Señor Jesucristo. En lugar de querer una sola fe, quieren hacer de su propio deseo, digamos, una norma a seguir por otros, ¿no? Estos son los heresiarcas, ¿no? Bueno, estos son por eso lobos que vienen a dividir el rebaño. El buen pastor también tiene que enfrentarlos. En tercer lugar, dice Santo Tomás, que los lobos representan a los poderosos del siglo que quieren someter a la iglesia a la última ocurrencia de turno del gobernante que está allí. Bueno, el buen pastor tiene que enfrentarlos. Nuestro Señor Jesucristo enfrentó a los 3, como nosotros sabemos muy bien. Enfrentó a los judíos, que querían ellos hacer de la iglesia de Dios una... digamos, de la revelación divina, la querían acortar a su imagen. Enfrentó a los poderosos del siglo, que eran los mismos judíos, enfrentó incluso a Herodes, a Pilato, no tuvo miedo de hacerlo. Y también, por supuesto, y sobre todo, se enfrentó con el demonio, porque nosotros sabemos muy bien que el género humano está bajo el poder de Satanás. Por eso Cristo dio su vida por el rebaño, es decir, Él no tuvo miedo de enfrentar a los lobos, exponer su vida temporal para salvar eternamente al rebaño. Eso es lo que quiere decir el buen pastor da la vida por sus ovejas. El mercenario, por el contrario, hace todo lo contrario, todo lo opuesto. Y es lo que hará el falso profeta al final de los tiempos. Es decir, primero se achicará, digamos, ante los herejes, no querrá quedar mal dirá que son solo opiniones teológicas o simples puntos de vista o cuestiones de escuela o de lo que sea, pero a los herejes los dejará campeantes para que dividan el rebaño y la grey de Cristo. También, además, frente a los poderosos será genuflexo, porque, como dice el libro del Apocalipsis, la Babilonia, que está sentada sobre las 7 colinas, dice el texto sagrado, es la ciudad que se ha de prostituir con todos los reyes de la tierra. Es decir, esta es, podemos decir en palabras del padre Julio Membiel, la iglesia de la publicidad, que se venderá a los poderosos de turno, quedando bien con la última ocurrencia del que mande en ese momento. Por lo tanto, esto es lo que hará el mercenario por antonomasia, pero está en nosotros qué queremos ser. Si queremos ser imagen de Jesucristo, que es capaz de morir por el rebaño, que es capaz de enfrentar a los lobos, o bien si es el prototipo o un anticipo del falso profeta final, donde busca solamente una merced y busca quedar bien con el enemigo final del Señor, que no solo es el anticristo, sino en definitiva el mismo demonio. Por eso bien dice el padre Castellani que el anticristo adorará a Satanás. La triple tentación que nuestro Señor rechazó en el desierto será aceptada por el anticristo. Y lo mismo podemos decir del falso profeta,
porque los dos ya aparecen condenados en la Gehenna en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, los buenos pastores, los que en este mundo trabajan para nuestro Señor y tienen en sí la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en su alma y los inspira solamente la gloria de Dios y la salvación de las almas, aquellos que no temen enfrentar a los lobos, aquellos que desprecian las mercedes de este mundo, esos se parecen a Jesucristo. En cambio, todos los otros, los que temen decir la verdad, los que quieren quedar bien con Dios y con el diablo, como dice el dicho popular, en definitiva terminan quedando bien con el enemigo eterno de Dios, porque en definitiva son una especie de anticipo del último gran enemigo de Jesucristo. Por eso nosotros en este día tenemos que pedirle a nuestro Señor la gracia de los que indignamente hemos recibido el sacramento del orden, que el Señor nos conserve siempre en la fidelidad y que el Señor nos arranque de esta vida antes de que seamos traidores, antes que nosotros seamos de aquellos que son especie de Judas, que en definitiva sirven al Dios de este mundo y no al verdadero Dios. Tenemos que pedir también al Señor por aquellos que están llamados a la vocación sacerdotal, para que siempre conserven el impulso original que tuvieron, ese primer amor que tuvieron cuando sintieron la llamada al sacerdocio, y que nunca quieran hacer componendas con el mundo para querer quedar bien o querer un puestito o querer lo que fuere. Ante todo, nosotros tenemos que servir a nuestro Señor. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora, ella que es la Madre, la Divina Pastora, como la pinta una vocación de Sevilla, en España, le pedimos a Nuestra Señora que no deje de bendecirnos con santas y numerosas vocaciones, pero más que numerosas, necesitamos que sean santas. Como decía el padre Castellani, en la Argentina faltan 500 sacerdotes y sobran 1000. Y lo mismo podemos decir de todo el mundo. En el mundo no faltan tantos sacerdotes. Lo que hace falta es que haya al menos 3 sacerdotes como el cura de Ars, con cuya ministerio y su santidad pueden hacer temblar los mismos infiernos. Pidamos entonces a la Virgen que nos conceda la gracia de ser esos nosotros indignamente llamados, que seamos esos sacerdotes prendidos fuegos por la caridad, prendidos fuegos por la gloria de Dios y la salvación de las almas, y antes una muerte violenta antes que ser traidor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.